Y bueno, como título tiene Bajo una nueva administración. Yo tomé este video como base para entender lo que está haciendo Jesús en todo el Sermón del Monte. Si bien no sabemos lo que escribió en la tierra, lo tengo que recalcar, no se sabe lo que estaba escribiendo. Pero en esta película a mí me ayuda a entender que de un lado de la línea están aquellos que interpretan la ley de una manera y del otro lado de la línea está el que interpreta la ley como se debe. Y en todo el Sermón del Monte Jesús lo que está haciendo es eso, de qué lado van a estar, de qué lado se van a posicionar, conmigo o con ellos. Es un poco así. Y la verdad, yo quiero estar del lado de Jesús, así que voy a hacer todo lo posible para poder entender lo que Él me quiere decir. Y para poder entender eso estamos viendo Mateo. Mateo es un evangelio que habla de Jesús como rey, que habla del reino que viene. Todo su esquema está organizado de esa manera. El reino proclamado, el reino rechazado. Nosotros estamos ahora con el reino proclamado en la sección que habla del reino, de donde Jesús empieza a hablar del reino. ¿Sí? Este es el primer periodo del ministerio de Jesús. Sale de Galilea, empieza a proclamar el reino. ¿Sí? El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. En palabras, empieza a predicar el reino de los cielos. Llama a los discípulos y ahora el reino es proclamado también en obras, porque empieza a sanar, a liberar de endemoniados, empieza a sanar de diversas enfermedades. La gente se empieza a agolpar alrededor de él. Y eso es lo que la Biblia dice que gran luz vino. En realidad lo que quiere decir que esa gran luz, el pueblo estaba sentado en tinieblas y gran luz le resplandeció. Está hablando del ministerio de Jesús, con toda su sanidad, con su palabra, les resplandeció luz. Y en ese contexto, Jesús se sienta a enseñarles a quién, a los discípulos. El Sermón del Monte le está hablando básicamente, aunque la audiencia es judía, es una audiencia de los que nunca han llegado a nada, es una audiencia de ex enfermos, es una audiencia de ex endemoniados, es una audiencia de los que nunca han llegado a nada. Y entre esa audiencia hay algunos fariseos, algunos escribas que están viendo a ver qué onda con este nuevo maestro. Entonces, todo el Sermón de Monte empieza con la verdadera felicidad, ¿sí? Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Las bienaventuranzas. Después habla quiénes son los verdaderos discípulos, los que son la sal y la luz del mundo, que estas dos ya los vimos. Y ahora nos estamos enfocando en esta parte del sermón, en donde el reino no viene a contradecir, no viene a quitar la ley, sino que la viene a interpretar de una manera distinta. El reino tiene mejores leyes que la de Moisés. Y yo, al decir esto, parecería que estoy diciendo que Jesús está contradiciendo a Moisés. Que eso nunca pase por sus cabezas, porque si Jesús contradice a Moisés, se estaría contradiciendo a sí mismo, porque Él le dio la ley. Dios mismo dio la ley, entonces la ley es santa, la ley es buena. Lo único que Jesús está tratando en este tiempo es de acomodar la interpretación de la ley. Ya vimos lo que era la ley del asesinato, hoy nos vamos a enfocar en la ley del adulterio. ¿De dónde salen los adulterios? Y lo mismo que los asesinatos, los homicidios. Del corazón salen. Entonces, Jesús lo que va a atacar no es la ley en sí, sino la raíz del adulterio que comienza en el corazón. La audiencia de Jesús, yo quiero que ustedes en un momento de alguna manera puedan ir a ese lugar, al monte. Jesús está hablando, la gente está alrededor de Jesús. La audiencia de Jesús
probablemente en el 90 y pico por ciento, no lee, no ha leído nunca la ley. Primero, porque no tienen la ley escrita. Segundo, porque no sabían leer. Entonces dependían de escribas y fariseos que le interpretaran la ley. No es como nosotros, que ustedes pueden escucharme hoy a mí predicar o enseñar e ir a la palabra a ver si lo que yo estoy diciendo es correcto o no, que es lo que deberían hacer, obviamente. Entonces Jesús empieza diciendo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Prestemos atención porque no dice, oísteis que fue escrito. Cuando Jesús está en la tentación, en el desierto con el diablo, él le dice, escrito está. No le dice, oísteis que fue dicho. La escritura, la ley escrita, Jesús no vino a cambiar ni siquiera una tilde de esa ley, pero viene a hablar de lo que fue dicho acerca de esa ley. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Bueno, sí, claro que sí. Entonces, oísteis que fue dicho. Acuérdense que toda la enseñanza de la audiencia a la que está exponiendo Jesús es una audiencia de tinte, o que ha recibido, mejor dicho, la ley en forma oral. No han leído la ley. Se han juntado los sábados y han escuchado a un escriba, a un fariseo, que le ha interpretado lo que la ley dice. Entonces Jesús ahora viene y dice, ¿oíste que fue dicho? Pero yo os digo. Entonces Jesús no viene a abrogar la ley, viene a reinterpretarla, pero reinterpretar lo que se viene diciendo acerca de la ley. Entonces, lo que tenemos, no cometerás adulterio. La palabra para adulterio es, nosotros sabemos lo que es adulterio hoy para nosotros, es una persona casada teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su pareja, que no es su esposa o esposo. No cometerás adulterio. En el original, la palabra adulterio tiene que ver con pasión, ¿sí? Es la simiente de la fuerza invisible de la boca. O sea, para adulterio en el hebreo antiguo se usa la palabra pasión. Pasión. Entonces, el adulterio tiene que ver con la pasión en el lugar equivocado, fuera de los límites de la cancha que Dios estableció. Pero es mucho más que eso. Esto es lo que dice la ley. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fuera. Se terminó con el adúltero y con la adúltera. Así es la ley, hay que matarlos. Déjenme pensar con ustedes un poquito. Esta es la ley. Indefectiblemente serán muertos. ¿Sí? Indefectiblemente serán muertos. Ahora yo quiero que ustedes mediten conmigo, a ver si es posible. David y Betsabé, ¿adulteraron o no adulteraron? Sí. Indefectiblemente serán muertos. ¿Fueron asesinados? ¿Fueron matados los dos por entrar en adulterio? No, no fueron ejecutados, aunque el fruto de esa relación sí, el hijo que nació de la relación murió, el primer hijo, y David después se arrepintió acerca de esto. Pero no fueron puestos en muerte. Oseas, el profeta Oseas, Dios le manda que se case con una adúltera. La esposa, Gomer, se había acostado con todo el pueblo, menos con Oseas, con el que estaba casado.
Y Dios le dice, anda, búscala y casate con ella. Comprala, porque así, entonces, ¿qué pasa? La ley dice, el adulterio o la adúltera morirán. Y acá vemos dos casos en donde las personas no murieron. Lo de Gomer no quiere decir que Dios aprobó que ella haya adulterado con todo el pueblo, sino que la utilizó, no es aprobación, sino la utilizó como una ilustración para lo que era el pueblo de Israel con Dios, del adulterio espiritual que el pueblo de Israel estaba cometiendo con Dios. No hubo muerte, pero sí hubo una gran vergüenza de parte del pueblo. Otro caso, María, la mamá de Jesús. ¿Cómo quedó embarazada? Si todavía no estaba casada. A los ojos de todos, eso fue adulterio. A los ojos de José, al principio también. Entonces la ley decía que indefectiblemente tenía que morir. José, el padrastro de Jesús, sabía de esta ley. Pero ¿se acuerdan ese pasaje que leímos hace 2 semanas? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. La justicia de José fue mayor que la de los escribas y fariseos, porque antepuso a la persona, a la relación, a la letra fría. Para nosotros occidentales, la ley se tiene que cumplir al 100%. Si no, no es ley. Entonces acá tendríamos a decir, bueno, Dios es un Dios que pone una ley, pero no la cumple. No la cumplió con David y con Betsabé, no la cumplió con Oseas, no la cumplió con María. Encima, el que viene a interpretar la ley le traen una adúltera y le preguntan, ¿qué hay que hacer con esta mujer? Si Jesús decía, apedréenla, lo que hubieran dicho es, y bueno, ¿y el juicio? ¿Dónde está el juicio de esta mujer? ¿Cómo se la va a condenar sin haber tenido un juicio? Y si Jesús le dice, suéltenla, hubieran dicho, pero vos no estás aplicando la ley. Entonces lo que Jesús dice es, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que todos los que estaban ahí tenían algún muerto en el ropero. Me imagino enseguida en sus mentes el que tenía la piedra en la mano decía, no, pero yo me acosté con fulanita. Ah, no, pero yo me robo acá. Ah, no, pero yo hago acá. Ah, no, pero yo... Me imagino las conversaciones internas de esa multitud y tirando la piedra, la conciencia remordiéndole. Entonces, ¿qué está pasando acá? Dios dice que tienen que morir indefectiblemente cuando hay adulterio, pero vemos 4 ocasiones en donde hay adulterio y las personas no mueren. ¿Qué conclusión podemos sacar? Fíjense, el libro, el Talmud, que es el que interpreta la ley, o sea, para nosotros no es inspirado por Dios, pero es el que usan los judíos para poder interpretar la ley. El Talmud dice cosas como esta. Le da al adulterio un tratado completo en algo que se llama sotá. Hablan, o sea, no adulterarás, pero ellos en el Talmud empiezan a desarrollar el no adulterarás con un montón de cosas. Si ustedes pueden leer después número 5, lean la historia rarísima de que a la mujer que el marido sospechaba que estaba en adulterio se le daba aguas, si la mujer en el estómago pasaban un montón de cosas, se sabía que estaba en adulterio, si no, no, bueno, rarísimo, no vamos a entrar en eso. Pero todo un capítulo hablando del adulterio en el Talmud. Y el Talmud lo que intenta hacer es hacer todo lo posible para dificultar la ejecución por adulterio. No para facilitarlo, para dificultar. Los rabinos insistían, por ejemplo, miren esto, los rabinos insistían que para que el acto de adulterio fuera un acto de adulterio tenía que haber
2 testigos. ¿Quién? Che, mirá, me voy a ir a acostar con alguien que no es mi esposa, ¿podés venir? Que necesito 2 testigos. No, yo no he conocido a nadie que haya caído en adulterio que lo haya hecho en presencia de otras personas. Entonces, ¿esto qué hacía? Bueno, alguien era acusado de adulterio, ¿dónde están los testigos? No hay, bueno, no lo podemos acusar. Entonces le agregaban a la ley, ahora, bueno, tiene que haber 2 testigos. Eso no estaba en la ley que Dios había dado, eso lo habían agregado ellos. Lo mismo le trajeron a la mujer, que la engancharon justo en adulterio. ¿Dónde estaban los testigos? ¿Dónde estaba el adúltero? ¿Qué tipo de juicio era ese? Un juicio totalmente oscuro. Era solo para hacerle pisar el palito a Jesús. Aunque el adulterio no parece haber sido un crimen, lo saqué del libro de Levine, que es una persona que estudia, ustedes saben que me gusta leer el contexto cultural de lo que estaba pasando. Esta persona, estudiando en la época de Jesús, el adulterio no parece haber sido un crimen capital en ese contexto. No era que se estaba matando gente constantemente porque entraban en adulterio como la ley lo establecía. No había eso. Quizás nosotros leemos y pensamos, mataban un montón de gente, apedreaban un montón de... No, aunque había ese problema, lo que trataban de hacer era de hacerlo cada vez más imposible, de juzgarlo. Jesús construye una valla equiparando la lujuria, sobre todo la lujuria masculina, con el adulterio. Jesús no va al adulterio en sí, sino va a la raíz del adulterio. Entonces, ya Pablo lo dice más adelante. Ahora bien, si tú enseñas a otros, le está hablando sobre todo, y él sabía el contexto, él era la mano derecha del sumo sacerdote en un tiempo. Él conocía, era judío de judíos, conocía cómo era la crema de la crema, conocía todo ahí. Y él dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, dice Pablo, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Obviamente esto no pasa entre nosotros en la iglesia evangélica, obviamente que esto no pasa, ¿no? Dios nos libre. Léase con ironía. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero, ahí empieza Jesús, yo os digo. Entonces, se está poniendo el contraste de lo que decían con lo que dice Jesús. No en lo que está escrito. Otra vez, tengo que ser muy enfático con eso. Es lo que ellos enseñaron, ahora yo les traigo otra enseñanza acerca de la ley. Que cualquiera que mira a una mujer, y acá está la codicia y acá está la lujuria, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Y acá la vara se sube a niveles estratosféricos. ¿Sí? No codiciarás, dice Éxodo. La palabra para codiciar es epitemeo. Y vamos a ver esa palabra un poquito. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni su 0 kilómetro, ni el LED que se compró de 50 pulgadas, ni... Podemos agregar ahí toda la lista, ¿no?
ni ninguna cosa que pertenezca a tu prójimo. No lo codiciarás. Es desearlo con muchas ganas. No es tener un pensamiento que ves un auto 0 kilómetros y decís, ah, qué lindo, ya pecaste en tu corazón. No, eso es un pensamiento. Me gusta decir lo que dice Lutero, ¿no? El pensamiento sin consentimiento del corazón no es pecado. Un pensamiento que se te cruza no es pecado. Ahora, cuando ya tu corazón se involucra a analizarlo y a ponerle un poquito más de salsa a los fideos, y eso ya puede entrar dentro del pecado. Pero un pensamiento que se cruza, eso no es pecado. Santiago lo dice, ¿sí? El pensamiento no, cuando eso da fruto, el pensamiento da fruto, eso es pecado. Entonces, vamos a ver un poquito esta palabra. Miren, la palabra codiciar. ¿Qué diremos entonces? Dice Pablo. ¿Es la ley pecado? No, que nunca lo sea, dice Pablo. Al contrario, no habría conocido el pecado si no fuera por la ley, porque yo no habría sabido acerca de la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, ¿la ley qué es? La ley es lo que nos muestra lo que está bien y lo que está mal desde el corazón de Dios. No es la ley un... A ver, me trajo problemas decir esto, pero yo sé que ustedes me van a entender bien. Sean buenos, pongan corazón bueno para entender. La ley es más una guía que un mandamiento. La misma palabra, ley, es guía, es por acá es donde deben caminar. No es rajatabla, lo hemos visto recién en cuatro ejemplos en donde deberían haber asesinado, haber ejecutado a esos adúlteros y no se hizo. Entonces, Pablo dice, no sabría yo que era codiciar si la ley no dice codiciar. Veamos el ejemplo. La serpiente le dijo a la mujer, seguramente no morirás, porque Dios sabe que el día que comas de él, del árbol prohibido, se te abrirán los ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Serás como Dios. Cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable, lo miró con deseo y ahí entraría la palabra casi lujurioso de alcanzar sabiduría como Dios. Entonces tomó de su fruto, ven, primero lo pensó, pero el pecado se cometió al comer del fruto. La palabra epitemeo, entonces, el mandamiento dice que Dios implica que el deseo puede llevar a una conducta. El deseo que tenemos puede llevar a una conducta. Dios no simplemente ordena lo que no se debe hacer. No adulterarás. No. Lo que Dios quiere es que se haga evidente en nosotros que deseemos lo mejor, que aprendamos a desear de manera distinta, elegir desear algo bueno. Nosotros elegimos qué desear. Hoy tengo unas ganas de comerme de esas roscas de arroz con el mate, esas que parecen tergopor, qué ricas que son, no aguanto las ganas. O puedo elegir desear, qué ricas esas tortas fritas y algunos como yo que le ponen dulce de leche como para hacerla más, que pegue más, que sea más, que pegue más. Bueno, yo puedo cambiar el deseo de esas dos cosas. Yo decido qué desear. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a desear lo bueno. Al hablar del propósito de la ley, Pablo indica que la palabra de Dios es la base para aprender qué deseos son malos. ¿Cuál es la base para saber lo que está mal o está bien? La palabra de Dios. Porque Dios es espíritu purísimo.
espíritu en el que no hay sombra de variación, en el que no cambia. Dios es bondad pura. Es bondad pura. Entonces, si da un mandamiento, detrás de ese mandamiento yo tengo que entender que hay amor del más puro, que hay bondad del más puro, que hay ganas de Dios, de que ese mandamiento sea lo mejor para mí. No es de un Dios malvado, no es de un Dios castrador, no es de... Entonces yo tengo, eso es lo que el diablo le quiso hacer creer a Eva, que Dios era malo. Y lo que Satanás trata de hacer es contrastar y que nuestra palabra es la norma para lo que es bueno y para lo que es malo. Ustedes saben que a mí me toca enseñar en algunos institutos bíblicos y me han tocado varias personas que son muy buenas para decir, bueno, yo opino, a mí me parece que eso está mal, a mí me parece, sobre todo en algunos casos en donde la persona tiene gran conocimiento, entonces, no, pero para mí eso está mal. Entonces, mi respuesta amorosamente es, ¿y quién sos vos para decir que algo está mal o está bien? Vos no sos nadie. ¿Cuánto hace que estás sobre la tierra? ¿Sobre qué base vos decís que algo bueno o es malo? ¿Porque a vos te gusta o porque a vos te disgusta? La única base que nosotros tenemos para determinar si algo es bueno o malo es que un ser superior a nosotros determine si eso es bueno o es malo. Entonces, en vez de decir yo opino, yo pienso, es la escritura dice. Y después hablemos sobre la escritura que me estás trayendo, a ver si la estás trayendo en el contexto que tiene que estar o no, y ve y discutamos sobre eso. Pero nuestra palabra no es la norma, la palabra de alguien, de un doctor no es la norma, mi palabra no es la norma es la palabra de Dios. Y Jesucristo siempre dice, cuando tiene que traer la norma, dice, escrito está. Ahora, cuando alguien dijo algo distinto, dice, pero yo os digo esto. La palabra codiciar puede ser neutral, el mismo Jesús la utiliza de forma neutral. Yo decía, por ejemplo, el hijo pródigo, y deseaba el hijo pródigo llenarse el estómago de algarrobas que comían los cerdos. ¿Ves? Ese deseo es un deseo neutral, no es un deseo bueno ni malo, es un deseo neutral. Yo deseo tomarme un mate, yo deseo algo calentito, no está malo ese deseo. O el deseo no es categóricamente malo. De hecho, a los hombres Dios nos puso el deseo por el sexo opuesto. Si no, no se hubiera multiplicado. Pero, por ejemplo, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían a la mía. Ansiaba otro deseo, un deseo neutral, es un deseo tenía falta de comida, deseaba comer. No hay nada malo en eso. Después está el deseo bueno. Los discípulos les dijo, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Es un deseo bueno ver los días del Hijo del Hombre. Porque la verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Los profetas, los antiguos, deseaban ver esto que ellos estaban viendo, y era un buen deseo. Y les dijo intensamente, he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Mismo Jesús deseó. O sea que el deseo puede ser neutral, puede ser bueno, pero también tiene la característica de poder ser un deseo malo. Cuando va en contra de lo que Dios dice que está mal. ¿Sí? Y otros son aquellos en quienes fue sembrada la semilla. Este versículo, la verdad, cuando estaba preparando el estudio, me llamó mucho la atención. Marcos capítulo 4, porque está hablando de algo que no lo tenía así en este sentido. Está hablando de la semilla, del sembrador. Dice, otros
son aquellos a quienes fue sembrada la semilla entre espinos, o sea, fue sembrada la palabra de Dios y cayó entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. O sea que escuchaste la palabra al divino cohete, porque si después de escuchar la palabra vienen deseos por otras cosas que no son correctas, conforme a la palabra, se ahoga la palabra. Por más que hayas estado en un estudio bíblico de 50 horas, buenísimo, si cuando salís de eso, la palabra que fue implantada, las preocupaciones, el engaño por las riquezas y los deseos de otras cosas, más que hacer la palabra que escuchaste, ahogan la palabra. Y no da fruto. O sea que perdiste 50 horas de tu tiempo escuchando la palabra. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, o sea, mira a una mujer, pero para codiciarla. Entonces algunos van a decir, no mires a una mujer. No, mírala. El tema es no codiciarla, no desearla, no hacerla un objeto del cual vos querés poseer. Sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Acá son deseos malos. Ven cómo tenemos que ver el contexto en donde está. No todo deseo es malo. Hay deseos neutros y hay deseos buenos. Acá les está diciendo, ustedes tienen los deseos, o sea, la codicia, la concupiscencia de su padre. Fue homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Siempre que habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Detrás de algunos deseos que van en contra de lo que Dios ha establecido, está la mentira. La mentira está ahí. Solo Dios, con su carácter infinito en bondad, infinito en perfección, infinito en amor, puede decir que es bueno y que es malo. Cuando Dios establece que es bueno, viene una fuerza contraria del príncipe de este mundo para determinar que eso que Dios dice que es bueno, Satanás va a venir y va a decir, bueno, no te creas que, fíjate, analizalo, no es tan así, porque siempre él va a hablar mentira y hay engaño detrás de él. Entonces, tenemos que el corazón malo, del corazón malo salen todos los deseos, pero hay deseos buenos y hay deseos neutrales. No tenemos que endemoniar el deseo, solo tenemos que tener cuidado con los deseos que van en contra de lo que Dios establece en su palabra. Y me estoy apurando un poquito porque es un montón lo que tengo para compartir y no quiero pasarme de 45 minutos. Entonces Jesús ahora va a decir algo. Es decir, es una locura, Jesús, esto que estás diciendo. Pero acuérdense, Jesús, esto es una hipérbole, esto es una exageración. Es como cuando a nuestros hijos les dicen, si haces eso, te voy a reventar. En realidad, lo reventás así como un granito. No, es una forma de decirle que vas a tener consecuencias muy graves si haces esto. Te voy a hacer bolsa, te voy a aniquilar. Son frases que usamos. Bueno, Jesús ahora, en cuanto a esto, dice, mirar a una mujer para codiciarla en su corazón. Por tanto, dice Jesús, acá les voy a dar un tip, acá les voy a dar un consejo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas un ojo o uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Segundo consejo de Jesús. El primero está un poco grave. Vos te imaginás que si esto fuera literal, andaríamos en una tierra llena de ciegos. No solo el ojo derecho, sino el izquierdo también. Orígenes
Se mutiló los ojos, literalmente, para no tener deseos que fueran en contra, para seguir lo que acá decía Jesús. Pero les digo una cosa, que aún los ciegos pueden adulterar en su corazón. Y que algunos ciegos también caen en adulterio. No es cuestión de la vista. Bueno, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entendemos que no tenemos que ser tan drásticos. Lo que Jesús estaba haciendo es una hipérbole, una exageración, para que nosotros entendamos cómo comportarnos. Ahora, en cuanto a esto, yo ya habría quedado manco, rengo, ciego, sordo, no sé. Y estoy tranquilo porque algunos de los que están acá me estarían acompañando. Pero bueno, ese sería otro cantar. La referencia a la lujuria implica deseo de poseer a otro ser humano, de tener placer con otro ser humano, de experimentar, expandir mediante la posesión del otro. Sí, y acá entra la pornografía, y acá entra... Doy gracias a Dios porque ahora también se está hablando en los ambientes seculares de los peligros de la pornografía. Ni siquiera los cristianos, seculares, en donde personas con bases científicas están diciendo lo nocivo que es la pornografía, porque es el deseo de poseer, no tiene que ver con algo que es tangible, también puede ser algo imaginario, porque inunda nuestro corazón y nuestro corazón, Jesús lo que quiere es que guardemos nuestro corazón para poder fluir la vida que Él tiene para nosotros. Entonces, un poco de esto del poseer al otro es la autoexpansión, ¿no? Es, bueno, si se te presenta la oportunidad, no vas a ver, pero ¿cómo? ¿Viste? Esa cosa que tienen algunos hombres. La autoafirmación, ¿no? El hecho de poder conquistar o tener otra cosa, como que te afirma como macho alfa, una cosa así, como que constantemente estás conquistando. La autosatisfacción. ¿Mm? Todo auto, ahí está el ego, ahí está el deseo de poseer para ser. Y para mí, y esto es muy relativo, ¿no? Yo sé que ustedes me van a ayudar al final para ver si se puede ampliar un poco esto. La gratificación instantánea, lo quiero ya, lo quiero ahora. Y el diablo con eso es buenísimo. Esta es la oportunidad, ahora, agarrarlo ahora, ya sea una oferta, ya sea una mujer, ya sea un varón, ya sea... Ahora, agárralo. Parezco, ahora. No, no estoy predicando, estoy... Gratificación instantánea. Ahora, ¿cómo podemos ir en contra de esto? ¿Sí? Nada hay más lógico en estos días que la selfie. Te sacaste un selfie, es el icono del momento. Y selfie quiere decir yo mismo. El yo, pero en su máxima expresión. No estoy diciendo que está mal sacarse una selfie, entiéndame, pero no, ¿qué cosa lo que nos está transmitiendo también la cultura? ¿Cómo podemos ir en contra de esto? Bueno, la autocontracción en vez de la autoexpansión, y esto habla mucho de la humildad. No darle al ego lo que quiere, no darle al yo lo que quiere, no darle a la carne lo que quiere, contraerse, es decir, la autonegación, la abnegación. Y para mí esta es la clave. Si alguien me pregunta cómo no caer en pecado, para mí esta es la clave. La gratificación diferida. Todos deseamos algo.
comida, sexo, lo que sea que estés deseando, bienes, lo que sea. Para a veces que eso que vos deseas no te posea, para mí es muy subjetivo lo que estoy diciendo. Es la gratificación diferida, no la gratificación instantánea. Lo quiero ya. Bueno, voy a esperar. Lo deseo ahora, pero voy a esperar. O me lo voy a dar después de, o me lo voy a conseguir después. Y esa diferenciación, esa espera en el Señor me va a mostrar si eso que yo deseaba era correcto o no. Para mí es la mejor arma que tenemos nosotros los cristianos, es no gratificar la carne instantáneamente. Decir, bueno, tengo este deseo, a ver, frenemos un poco y vemos si estoy en lo correcto o no. Y en esa espera en el Señor, nosotros vamos a recibir una luz roja, una luz verde o una amarilla en cuanto a ese deseo. A mí me parece que es lo más, por lo menos de lo limitado que yo conozco, es lo que más recomiendo. Termino con esta frase de Matajuna. El valor de cada persona como imagen de Dios no se limita a la acción externa y la restricción de la violencia. Prefigurando el mensaje de Jesús, el Pentateuco llama al pueblo de Dios a no odiar a sus conciudadanos. ¿En dónde? En su corazón, sino amar a su prójimo como a sí mismos. No limitemos nuestra figura, nuestra pertenencia a Dios como hijos de Dios solo en lo externo, en la acción externa. Somos muy fácil, somos muy proclives a la ley. Esto dice, esto dice, esto dice. Yo les mostré 4 ejemplos en donde la ley, una vez una pastora a la que admiraba profundamente, me dijo, o dijo, no me lo dijo a mí, lo dijo ella. Tuvo que ir a un juicio en el que había sido eh, falsamente acusada y vio que el abogado de ella no daba pie con bola, entonces ella pidió hablar con el juez y el juez le dijo que sí. Entonces ella se puso en pie y le dijo, yo sé que usted conoce la ley, y yo soy predicadora de la palabra, y Dios también tiene una ley, pero está el espíritu de la ley. Y el juez quedó asombrado de alguien que no tenía tanto estudio, de que le pudiera hablar del espíritu de la ley. Y ella dice, Dios dio una ley. Y cuando dijo esto, yo nunca había visto este versículo de esta manera. Isaías 42. Ustedes lo pueden leer. Creo que lo hemos visto nosotros acá en el cara a cara. Cuando dice que Dios no va a quebrar la caña cascada, ni va a apagar el pábilo que humea. Ese es el propósito de Dios, inclusive con la ley, porque ese versículo se tiene que aplicar a la ley también. Si Dios no va a quebrar la caña cascada, es que no va a aplicar la ley en todo su sentido con personas que están en el límite, que parecen una vela que se está apagando, una caña que está maltratada. Dios no va a venir a quebrarla o Dios no va a apagar. Entonces, las relaciones, como les pasé el PDF para los que lo pudieron leer, en el Oriente las relaciones están por encima de la ley. Y la ley la tenemos que leer en base a lo que Pablo dice. La ley es un tutor, la ley es un ayo, la ley es alguien que nos lleva de la mano a Cristo. Una vez en Cristo,
yo miro para atrás a la ley y la ley termina en Cristo. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero estamos bajo una ley superior, que es la ley del amor. Ahora yo les preguntaría a ustedes, está bien, no estamos en la otra ley, pero ¿cómo la llevan con esta ley del amor? ¿Aman a Dios sobre todas las cosas? ¿Amamos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos? ¿O como a nosotros mismos? Yo creo que también ahí podríamos ponernos legalistas y decir, no, mira, Eduardo no ama al prójimo como a sí mismo, no ama a Dios sobre todas las cosas, así que condenado. Tenemos esa intención a veces de poder mirar al otro y condenarlo con la ley, pero no es algo que Jesús hace, ni el Padre hace. Nosotros, y voy a poner un ejemplo muy nuestro, pero para que se entienda, nosotros cuando estábamos en el Instituto Bíblico teníamos una ley. Llegas tarde, media falta. 3 faltas, afuera. Eso estaba escrito. No pagás la cuota, perdés la materia. Eso estaba escrito en un papel. Sin embargo, cuando tratábamos con personas, no, mira, Eduardo, no puedo pagar. Bueno, tranquilo, vos seguís estudiando. ¿Rompíamos la ley? No. La ley estaba, pero estaba, las relaciones por las personas estaba por encima. No, Eduardo, falté mi tercera, cuarta vez porque tuve esto. Bueno, listo, tranquilo. Pero estaba el otro que estaba en cualquiera, y vos lo veías con celulares nuevos o con uñas absolutamente esculpidas, y vos decís, no tiene plata para el instituto, 1.000 pesos. Bueno, ahí nos servía la ley. Cuando alguien se quería sobrepasar, se quería. Pero si no, siempre la relación por encima. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar hacer. El infierno, Jesús pone el infierno como el peor destino posible para las personas que constantemente tienen en su corazón el deseo de poseer a otros para su beneficio personal. Para aquellos que en el corazón hay lujuria, para aquellos que en el corazón hay codicia y hay apostasía. También se utiliza esa palabra para eso. Entonces, trata de hacer una ensalada con lo que vimos y ver a Dios, dador de la ley, sí, pero con un corazón amoroso. Dador de la ley, pero haciendo excepciones. Que Él haga excepciones no lo hace menos justo, porque Él es un juez justo. Entonces, cualquier excepción que haya hecho en la Biblia, la vemos desde el corazón de un juez justo. No puedo quitar eso. Entonces ahora, hoy que estoy estudiando esto y que estoy viendo el contexto en el que está Jesús, que está hablando del reino, que está hablándole a sus discípulos, que le está hablando a una audiencia que ha sido enseñada de una manera distinta. De hecho, no había adulterio en ese momento si vos te acostabas con una soltera, con una prostituta, con... No, habían determinado ellos que eso no, que solamente era si era casada. Fíjense hasta qué punto la ley la habían establecido de esa manera. Entonces Jesús dice, no, para, ustedes escucharon eso, todos ustedes, yo sé lo que han escuchado ustedes, pero yo les digo esto, cuiden su corazón. Ya el mirar es un paso, el hecho de mirar te muestra cómo está tu corazón. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz, pero si tu corazón es malo, que no serán las mismas tinieblas. Entonces, lo que está Jesús es tratando es no de, de una discusión de leyes, sino de discusiones de seres humanos que tienen deseos, pero que los tienen que encauzar, que tienen que tratar de desear lo mejor. Y eso es posible. Todos nosotros podemos decir amén a eso.
podemos decir, me puedo entrenar a desear lo mejor. Y eso es absolutamente posible. Entonces, que tu gratificación espere, que siempre, que tu carne no te lleve de los hocicos como un burro, que tu carne espere. Nosotros tenemos dominio propio, tenemos el dominio propio del Espíritu Santo, decir, bueno, hasta acá, yo deseo eso ahora, lo deseo con todas ganas, pero lo voy a frenar, voy a esperar qué me dice Dios acerca de esto. Y créanme, la victoria está asegurada, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. No en nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús. Oramos. Papá, voy a decir como dicen los predicadores, no sé cómo has venido hoy, no conozco tu corazón, pero yo sé que, bueno, ya saben cómo se terminan los sermones, pero déjenmelo terminar de otra manera. Dios, te pedimos que nos ayudes a ver como vos ves. Probablemente alguno de nosotros ha pasado por situaciones incómodas en cuanto a este tema. Ayúdanos a ver como vos ves, a juzgar como vos juzgás, a hablar como vos hablas. Yo escuché que se dijo muchas cosas, pero me quedo con lo que vos me decís, Jesús. Tu palabra es mi norte, tu palabra es mi plomada, tu palabra es la luz para mis próximos pasos. No son mis propias opiniones, es lo que vos decís. Ayúdanos a sanar cualquier cosa del pasado en cuanto a este tema y a futuro poder ser luz para otros, poder tratar este tema con la altura que Cristo le da, con la profundidad que Cristo le da al tema, no con la liviandad de establecer una norma rígida, sino de aplicar al corazón, que es desde ahí donde fluye la vida, y cuidarlo y protegerlo, porque no hay nada más importante que proteger nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, si vas a guardar algo, bueno, sobre eso, si vas a poner aseguranza a tu casa, a tu auto, vas a pagar dinero para asegurar eso, sobre toda cosa guardada, sobre todo eso, es mucho más importante que guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de ahí fluye el Espíritu Santo, de ahí fluye la vida de Dios, que sobrepasa cualquier ley, que sobrepasa cualquier estratagema de hombres, que sobrepasa cualquier idea humana, sistema humano. Y si estás en paz con Él, nadie nos puede acusar. Y nosotros hoy podemos levantar manos santas porque Él nos limpió, porque Él nos perdonó. Y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Gracias, papá, por este privilegio. Gracias, papá, por ayudarnos a mirar correctamente, a pensar correctamente y a caminar en esta libertad con que Cristo nos hizo libre y no dejarnos engañar por nada. Gracias, gracias y gracias. En el nombre de Jesús. Amén.